Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i anem a començar amb el divendres de tertúlia i crec que ens anem a escoltar tots, totes, per així, perquè tenim, a veure, a l'altra banda de la tecnologia tenim el company Antonio Pérez Collado, company de CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buen día, funciona bien. Raquel Ortiz, desde Valencia Laica. Buen día, Raquel. Hola, buen día. Buen día. Y aquí en el estudio, que me decía que tenía mono de radio, tenemos a Alex Corrons, analista político. Buen día, Alex. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Dice, yo creía ya que no me ibas a llamar más. Lo tenía preocupado. Digo, de aquí es muy difícil salirse, Alex. Las malas costumbres. Sí, anem a començar amb el divendres de tertúlia. Tenim per ahí una sèrie de temes, pero hoy me dijeron que hoy es el día de la blasfemia y aquí yo quiero saludar este día porque no hay nada más sano que blasfemar. Me cago en la... Así que... Ojo que no te multen, ¿eh? Hoy que ya no está sano. Hoy tenéis permiso para blasfemar, si queréis. No lo sabía yo y mira que estamos en ello. Ahora lo miraré porque yo lo he escuchado, no lo he comprobado, a ver si la voy a liar, pero aunque no sea... Tenéis permiso para blasfemar, que aquí os lo damos. Anem a començar en la tertulia. Antonio, voy a cambiar el orden otra vez. Dime. Que voy a cambiar el orden de los temas otra vez, si me permitís. Ah, sí, como hoy tú quieras. hemos vuelto a tener una llamada que decía que nos decían que CGT e Intersindical se están peleando por liderar el movimiento de los pensionistas. Tú, como compañero de CGT y de la Asamblea de Jubiladas y Pensionistas de CGT, ¿estáis por liderar el movimiento de los pensionistas? ¿Estáis por meter codos ahí? Bueno, yo no he participado en ninguna batalla ni ningún intento de pegarse o de controlar. Me parece que igual hay gente que prefiere que no haya ningún sindicato que sea de clase y que sea reivindicativo y que se junte con la gente que está luchando, ¿no? Igual sería mejor estar en la moqueta negociando y todo eso, como hacen otros sindicatos que no se acercan a las plataformas. A mí me parece que eso no tiene ningún rigor. Será una apreciación, no sé, bastante errónea o superficial o intencionada, no lo sé. Desde luego entiendo que la gente puede opinar y puede tener su interpretación de las cosas, pero no es cierto en este caso, aparte de los chascarrillos que podamos hacer. Al contrario, estamos colaborando desde el principio. Yo hablo en nombre de la CGT, por supuesto, pero imagino que el ente sindical pues, tendrá también su explicación. Y nosotros hemos estado en todas las concentraciones. Cuando han dicho que se podían llevar pancarta, hemos llevado pancarta, hemos procurado no llevar banderas, hemos intentado siempre quedarnos cuando vienen las cámaras o cuando hay que intervenir al final de la mano y en las asambleas, que hablen siempre los portavoces de la coordinadora. Y es más, para lo que ya estamos comentando, que tú has puesto una cuña para lo del día 1, este sábado, pues ha sido la coordinadora la que nos ha llamado, que estemos allí, que quieren que intervengamos para dar nuestra versión y animar a la gente a que siga peleando por las pensiones y tal. Es decir, y lo mismo que ocurre en Valencia, estoy viendo y sé que está sucediendo en otros territorios, en otras ciudades. Hay gente, muchísima incluso de CGT, que está dentro de la coordinadora en las plataformas y que ni se vincula con el sindicato, ni el sindicato sabe que están ahí, y vas a las reuniones y aparecen allí porque están trabajando a nivel individual, como persona del barrio o de esa comarca, en montar y apoyar la coordinadora. Es decir, puedes estar en el sindicato, puedes estar en la coordinadora, y luego además, como organización, pues también la COESPE pues quiere que haya grupos sindicales y grupos ciudadanos y tal que también estén apoyando su lucha y que aparezcan cuando toca en los carteles, en la convocatoria. Pero vamos, no nos peleamos por nada, ¿eh? Nosotros lo que queremos es solucionar problemas y defender los derechos de los trabajadores, y donde nos llaman vamos, y donde no nos llaman pues no estamos. Y normalmente, ya sea el tema de la PA, de lo de los CIES, lo que sea, procuramos estar allí y estar en un segundo término, porque ya sabe la gente que estamos allí. No hace falta que nos peleemos por poner la bandera delante y ese tipo de cosas. Yo creo que eso lo dejamos para otra gente. Además, a mí me consta que hay ciertas acciones y que se hacen desde CGT que se vea con sumo cuidado, con tal de que no
vamos, que no... Sí, con un cuidado exquisito de, oye, a veces vamos a quitar esta pancarta que no tiene nada que ver con las pensiones, porque sí es de las pensiones, bueno, aunque la firme CGT no pasa nada, pero llevar otro tipo de reivindicación o llevar más banderas de las previsibles o no llevar ninguna, es decir, según cómo es, y lo consultamos con la plataforma. Y insisto, son ellos los que a veces dicen, ¿queréis decir algo? ¿Queréis hablar? Y decimos, no, si ya habéis hablado vosotros, habéis dicho el comunicado unitario, ¿para qué vamos a salir nosotros? O sea, no. En otros casos sí que hay gente que se pelea y se dan codazos para quitarte de la pancarta. Yo he sufrido esas cosas, pero por parte de otra gente, no de CGT ni de la intersindical. A mí me parece que es un error y hace un flaco favor a la lucha de los pensionistas el decir ahora que si hay sindicatos que intentan llevárselo a no sé qué molino, porque es que tampoco es que te saquen mucho en la televisión ese tipo de luchas. Claro, si fuera por otra cosa, que dices que están todas las cámaras, pero son contaditas las cámaras que acuden, entonces no tiene ningún sentido pelear por ese protagonismo, ¿no? Por ser cabeza de ratón. Exacto. Bueno, Raquel, Alex, no sé si queréis decir algo de esto. Bueno, si no entramos en el punto concreto, pero no sé si a vosotros os ha llegado algo de esta polémica. Raquel. Bueno, yo creo que la información que nos ha dado Antonio es muy clara y yo pasaría a otros temas que hay bastantes porque ha quedado claro la explicación de Antonio. Alex, ¿tú quieres decir algo de todo esto? ¿Te viene algo a la cabeza, no? No, estoy bastante... fuera de este tema, no estaba al día de esta cuestión. No, ha sido una llamada que la semana pasada también tuvimos algo parecido, pero como insistía y aprovechamos que tenemos a Antonio, pues lo sacamos. Pero ya que estamos en esto, recordamos, lo estaba diciendo Antonio, 1 de octubre en Alcira hay una convocatoria de concentración para apoyar a la marcha que va camino a Madrid, porque el 15 de octubre está prevista allí una gran manifestación en defensa del sistema público de pensiones, pero no solo del sistema público de pensiones, ¿no, Antonio? Sí, bueno, y dado que ya hemos empezado por este punto, pues casi lo zanjamos y luego ya hablamos de otras cosas, ya hablamos del gobierno, que es lo que nos ha traído aquí. Efectivamente, como tú muy bien dices, es por las pensiones porque es un tema crucial la lucha que hay por defender las pensiones porque están siendo atacadas y hay un riesgo de que sean empeoradas y que las vayamos perdiendo poco a poco, como ya ha pasado en otros sitios. He estado leyendo uno de los enlaces que nos mandas y es cierto, nuestro país afortunadamente tiene todavía un buen sistema público de pensiones, por eso hay que defenderlo, porque hay sociedades como el Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur incluso, donde prácticamente la mitad o más de los mayores de 65 años están condenados a la pobreza y en Corea del Sur, por ejemplo, mucha gente después de jubilarse ha tenido que buscarse otro trabajo porque no puede vivir, porque no tiene ingresos o tiene una miseria. Y eso también pasa ya en Alemania y está pasando en otros sitios. Gente que le queda muy poca pensión y que tiene que trampear con lo que sea para poder sobrevivir. Y eso no queremos que llegue aquí. Pero es que además estamos viendo que también están amenazados los salarios. No nos quieren subir los salarios en el porcentaje que sería lo justo dado el incremento de los precios, sobre todo lo de la comida, que es lo que más llega a la gente trabajadora y a los jubilados. Una alimentación sana y tener tu casa con calefacción, ese tipo de cosas es lo que necesitas para que esa esperanza de vida que dicen que se alargan no empiece a cortarse, Y por tanto no estamos hablando de viajes, de lo que suben otro tipo de cosas que también puede tener su repercusión, pero como digo, los alimentos y los artículos de primera necesidad es lo más importante y es lo que más está subiendo desgraciadamente. Entonces los salarios o no suben nada o suben una cosa insignificante. Estamos cobrando lo mismo que hace 20 años, cuando ha subido muchísimo más el IPC. Y luego además también se quiere vincular y está relacionado con la defensa de los servicios públicos. Es decir, si no tenemos una sanidad y no tenemos una asistencia social y no tenemos esos servicios que es lo que hacen que mantengamos una sociedad en esto que han llamado estado de bienestar, que está desapareciendo, por cierto, pues de poco sirve que tengas solamente la pensión o solamente el salario. Hace falta también esos servicios sociales y que sean de calidad y que sean públicos, sobre todo que llegue a todo el mundo, especialmente a la gente que menos recursos tiene, porque los ricos, pues si no tienen hospitales se van al extranjero o se van a hospitales privados y ya está, pero la gente trabajadora solo tiene la sanidad pública. Es tan cara la asistencia y las intervenciones quirúrgicas y todas estas cosas que muchas familias no podrían pagárselo si tuvieran que ir a un hospital
privado. Eso hay que decirlo y por eso hay que luchar por esas cosas. Y todas estas reivindicaciones, pues es lo que, a través de la coordinadora de la COESPE y del sindicalismo alternativo que estamos alrededor y estamos apoyando, pues queremos que se salga a defender. Tanto el día 1, que tú ya lo has dicho, este sábado, ¿no, Cira? Que habrá una manifestación por el pueblo. Es como una despedida a la gente que va a ir caminando. Porque luego ahora va a haber una etapa neutralizada, irán en autobús, pero ya cuando estén en la carretera de Madrid, ya irán caminando para llegar a Madrid el día 15. Y el día 15 es cuando iremos otra mucha gente en autobuses allí a hacer una manifestación importante. Se intenta que haya miles y miles de personas, para eso estamos poniendo autobuses, para que la gente venga a Madrid, no solamente a apoyar a los jubilados, que me parece muy bien la solidaridad, no, a defender los salarios, las futuras pensiones y los servicios sociales de la gente de cualquier edad y de cualquier territorio. La agresión es a todos. Y entonces todos y todas tenemos que estar ahí en Madrid, todo el que pueda, evidentemente, y defender esos derechos que los hemos conquistado nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, con muchas luchas y que no se pueden perder. Ya lo hemos visto también, este jueves ha habido ya huelgas y manifestaciones en Francia. O sea, la gente está en todos los sitios respondiendo a esas amenazas. Bien es cierto que en Francia responde con más contundencia que aquí, pero bueno, tenemos que ir aprendiendo. Y claro, ahí estamos hablando de una de las amenazas es que quieren volver la jubilación a los 65 años. Los 65 años que aquí ya hemos perdido. Aquí ya estamos en 66 y 2 meses. Vamos a 67. Salvo que tengas 38 años y medio cotizados, que eso va a ser una minoría selecta cada vez más pequeña la que va a tener tantísimos años cotizados. Para la mayoría será los 67. Pues en Francia, que habían conseguido llegar a los 62 con ciertas condiciones, pero estaban los 62, pues ahora Macron les amenaza con los 65 y se han echado a la calle. Y están hablando sin ser anarquistas absolutos, ¿eh? Hablamos de la CGT, que sería la hermana de Comisiones, pero una hermana mucho más respondona, claro. En Francia están hablando de que hay que jubilarse a los 60 años, por el tema de que hay mucho paro, que ahora la productividad es mucho mayor y que la gente necesita retirarse antes para que la gente joven esté trabajando. O sea, algo que no es una locura y que lo dicen ya sindicatos grandes como la CGT francesa, que es el principal de allí del país, ¿no? Es decir, que no es una cosa de minorías o de los anarquistas y los de la CGT que son 4 gatos. No, lo está diciendo mucha gente. Y mucha gente de la universidad y expertos, no es una locura. Entonces, razón de más para que aquí sigamos con estas movilizaciones que empiezan ahora, que continuarán el día 15 en Madrid, pero que van a tener, vamos, una seguida hasta que podamos, o hasta que ya nos digan que nos dejan tranquilos y que las pensiones se mantienen y se establece una cuantía y unos aumentos anuales que no nos hagan perder capacidad de, no de consumo, porque tampoco consumimos, sino de sobrevivir con cierta dignidad y correctamente. Así que animo a la gente, sobre todo a la gente del sindicato, que hay muchos que nos escuchan, pues a que se apunten, que hagan equipo con la gente de ahí de la fábrica y tal, y que intenten venir tanto a Madrid como a lo de García, sobre todo la gente que vive por allí, por la Ribera y todo eso, que hay muchos. Molt bé. Raquel, tema pensiones. Llevamos mucho tiempo hablando de esto, pero seguimos igual. Pues sí, es que claro, todo está unido, todo está ligado. El punto también que luego vamos a debatir sobre esa reforma, bueno, es que no es ninguna reforma fiscal, pero esa bajada y subida de impuestos, siempre hay unas diferencias tremendas entre la gente que tiene mucho poder económico y la mayoría de la gente que vive pues en una contención, y con el aumento de precios y demás. El tema de las pensiones, mira que se ha llevado hacia adelante, hacia atrás, que han hecho declaraciones de que iba a prevalecer ese sistema nuestro, que es verdad que es mejor que en otros países, pero se está aumentando la edad de jubilación. Y entonces pues no salimos tampoco de este punto, es decir, que estamos en este impasse que al final pues repercute sobre la mayoría. Yo tuve la suerte, tengo que decirlo, de jubilarme a los 60, en la enseñanza era así, si llevabas 35 años trabajando, pero vamos, miro hacia atrás y veo que
hay mucha gente que no, y luego las generaciones futuras, ¿no? Entonces... Alex Corrons, Bueno, ¿por qué los jóvenes no participamos de estas movilizaciones? porque no nos sentimos, bueno, yo me siento joven también, pero Por eso yo también. Bueno, yo también me sentía, vaya menos. Yo creo que básicamente es que sabes lo que pasa, que no podemos hablar de las pensiones sin hablar de los impuestos, sin hablar de la representatividad, de la crisis de representatividad que hay de fondo. Es decir, la gente tiene la sensación, la gente joven, hablo, ¿no? Pienso que tiene la sensación de que ya estamos absolutamente entregados a una lógica absolutamente depredadora, ¿no? En el cual el final del camino es que, pues no sé, volver hacia atrás en el sentido, en el peor sentido, ¿no? En el del trabajar para sobrevivir, el de no tener recursos para tal. Creo que el problema que tenemos básicamente es el Estado. El Estado es el que interviene en nuestras vidas de una manera arbitraria para beneficiar a los que más recursos tienen acumulados gracias a la apropiación indebida de siglos de propiedad privada de ciertos elementos que son los que gobiernan en España internacionalmente, que acumulan un capital infinito, ¿no? O sea, si el 5% de la población española tiene el 80% de los recursos, pues hay algo que evidentemente hay un desequilibrio que está favorecido por las instituciones del Estado, que son las que, digamos, han institucionalizado el robo de lo que es de todos, de las tierras, de las propiedades, de los bienes de producción a la clase trabajadora. Entonces, mientras no hay más que ver cómo es el modelo impositivo, porque más allá de las reformas que quieran hacer con los impuestos ahora y tal, que a mí me parece un tema más de que hay elecciones dentro de poco, y bueno, en fin, todo es propaganda al final, ¿no? De unos y de otros, los que gobiernan en una comunidad autónoma, los que gobiernan en otra, los que están en el gobierno, o sea, al final todo el mundo quiere salir en la foto más o menos tal, y además van un poco al son de lo que dicen los voceros de los grandes fondos de inversión, que son los propietarios de los grandes medios de comunicación, ¿no? O sea, al final los fondos buitres son los que determinan cuáles son las políticas que se van a llevar a cabo. Y esto es importante de cara a que el modelo impositivo penaliza al trabajo. Es decir, vivimos en un sistema en el que nosotros, la clase trabajadora, paga impuestos por trabajar. En vez de pagar un impuesto el propietario por la plusvalía, es decir, por todos los beneficios que obtienen gracias a la fuerza de trabajo de la clase trabajadora, no, nos cobran por impuestos por trabajar. Y eso es una cosa que es absolutamente injusta, porque encima luego tenemos que pagar impuestos indirectos, o sea, por el consumo, ¿no? El IVA y tal, o sea, eso nos repercute a todos, da igual lo que ganemos, o sea, ganes 1.000 euros o 200. A todos nos cobran el mismo IVA, a todos nos cobran eso. Entonces, el impuesto a los carburantes, la energía, bueno, en fin, o sea, un largo etcétera. Entonces, si todos pagamos los mismos impuestos de forma indirecta y luego encima nos cargan a las rentas del trabajo, nos meten un plus, es decir, a una persona que gana 1.000 euros al mes o que no tiene capacidad de ahorro porque está pagando un recibo de la luz impresionante, o un pensionista que no te cuento las dificultades que tiene y las dificultades que vamos a tener el día de mañana los que nos tengamos que jubilar, porque los salarios, pues evidentemente el promedio habrá sido bajo porque han tirado a la baja los salarios y la inflación está disparada, entonces las pensiones van a ser casi de supervivencia y ni siquiera eso. Entonces, el modelo está pensado, o sea, el Estado está para defender a la clase dominante. Y mientras no entendamos esto, mientras sigamos pidiéndole al Estado que nos dé algo que no nos va a dar, lo que tenemos que hacer es, bajo mi punto de vista, es desobediencia fiscal desde el minuto uno. Es decir, negarnos a pagar impuestos al Estado, a la clase trabajadora, porque los ricos esos ya no pagan. Quiero decir, esos se buscan su ingeniería fiscal, lo tienen montado cojonudamente. Hoy que es el día de la blasfemia, digo así, de puta madre. Entonces, nosotros, como clase trabajadora, deberíamos de habilitar nuestros mecanismos
de solidaridad y dejar de delegar en el Estado todo este tipo de, digamos que gracias a que hay pensiones o que hay una sanidad pública o que hay una, bueno, estatal, pues digamos que delegamos en el Estado el hecho de que nos parece bien pagar impuestos, ¿no? Porque es muy de izquierdas y tal, pero al final los que más pagamos somos la clase trabajadora. Esta gente que maneja el poder no paga una mierda. O sea, entonces nos están engañando, básicamente. Veo que se entremezclan los dos temas, así que sin problema entramos en el que creáis conveniente como creáis conveniente. Es decir, podemos seguir hablando de las pensiones, pero metiendo también el tema que teníamos por aquí también para hablar de esa... Dice Raquel que reforma fiscal no, eso que se está hablando sobre los impuestos, lo que anunciaba ayer la señora ministra Montero también, de esa subida de impuestos o ese impuesto a las grandes fortunas y esa reducción del impuesto de IRPF para las rentas más bajas. Si queréis entramos por ahí. Por cierto, confirmo que hoy día 30 de septiembre es el Día Internacional por el Derecho a la Blasfemia. O sea que... Joder. Antonio. Pues me cago en todo, ¿eh? En todo lo de arriba. A ver si uno acaba blasfemando de verdad. Fuerte. Jehová. Oye, yo... si Raquel no quiere hablar todavía, porque creo que habla un poco, pero bueno, ahora hablar después. No, yo sí que... Pero, no, que si... Sí, voy a decir una cosa y luego ya te dejo a ti. Como me ha... No, yo como queráis, yo puedo intervenir. Ha interpelado a mí Manolo. Sea, sí. Y además quería un poco también, al hilo de lo que dice Alex, que aunque apelamos a los jóvenes y pedimos que participen y tal, hay que entender la situación que vive la juventud, ¿no? En cuanto a trabajo y en cuanto a vivienda y un montón de cosas que es que casi tienen que soñarlas, porque no es realidad que vayan a poder tenerlas. Es decir, claro, en nuestra época, hablo de mi edad, pues era normal. Encontrabas trabajo, te comprabas un piso y más o menos podías vivir. Ahora no, ahora es que hasta los 30 o 35 años tienes que estar estudiando, haciendo posiciones y luego los trabajos que te salen son de repartidor, trabajos precarios y claro, es difícil con esas condiciones pues pensar en tener una casa y llegar a jubilarte y esas cosas. Pero bueno, yo lo que quiero decir con eso de la necesidad de que participemos todas las generaciones en todas las luchas es que, aunque no sea un problema que tú lo ves que te afecta a ti directamente o que te va a llegar muy tarde, pues hay que estar ahí. El tema de los CIES, pues nosotros no vamos a ir a los CIES porque somos de aquí. Podemos ir a un CIES y vamos a Francia a lo mejor, o a Alemania. Pero aquí no, pero claro, hay que estar en esa lucha, igual que pues lo de la pérdida de vivienda. Si tú tienes un piso que es tuyo y que seguramente ya lo has pagado, pues es difícil que a ti te echen a la calle, pero tienes que ser solidario con la gente que está viviendo el problema. Es lo que yo digo, que no podemos luchar solamente en lo que nos afecta personalmente o directamente de nuestro centro de trabajo o de nuestra misma calle, que hay que mirar en todas las luchas porque todas son una. Y si conseguimos ganar en un sitio, pues eso repercute en que sube la moral y en que los que mandan dicen, pues hay que tener cuidado con estos y hay que negociar y hay que ceder porque cada vez tienen más fuerza. Entonces, pero yo sé que es difícil tener 18 años y pensar que vas a tener una pensión viendo cómo van las cosas, pero por eso está la capacidad de transformar la realidad, ¿no? Entonces, apelo a la ilusión más que a la razón, ¿no? Y en ese sentido, pues lo dejaría ahí. Y luego, en cuanto a esto Permíteme, y menos culpabilizar a los jóvenes de que no vayan a esas convocatorias, ¿no? Hombre, claro, no vamos a dar de abuelo cebolleta y decir, yo en mi época hacía, pues nosotros en nuestra época pues hacíamos lo que podíamos, tampoco hacíamos mucho. Hay jóvenes que están haciendo muchísimas cosas. Claro. De hecho, yo creo que hay más compromiso. No de todos, pero hay sectores muy importantes de jóvenes que están haciendo cosas muy, muy bonitas y muy interesantes de solidaridad, de organización y tal. Eso también hay que reconocerlo. El tema sindical, el tema, bueno, pues igual también nos lo hemos curado nosotros y hemos hecho que lo detesten, ¿no? Del poco atractivo que tienen esas cosas hoy día. También hay para verlo y para reflexionar. Entonces yo creo que en todas las generaciones hay gente muy luchadora y gente que no lucha nada, ¿no? Pero en fin, que hay que estar alerta porque están surgiendo fuerzas y cosas en política y en el mundo del trabajo que es muy peligroso que no estemos ahí, que lo denunciemos. Y eso es simplemente lo de insistir en que hay que estar todos y que los jóvenes también y tal. Es una batalla que tenemos ahí y que hay que darla. Y en esto de los impuestos, pues ya entramos directamente, ¿no? Porque está todo relacionado, claro. No es que bueno, sí que nos dirigimos al Estado, pues es el que administra y es el que manda, pero
aparte de eso, hay que estar pensando y hay que estar trabajando pues, en el tema de la participación en los servicios públicos y en la gestión de la sanidad, en la gestión de las escuelas, para que las familias y la gente trabajadora de esos sectores sea la que gestione y la que decida en esos ámbitos, que son los que más saben porque están allí, ¿no? Pero eso es una batalla diferente a la de evitar que se recorten los servicios públicos, que lo lleva el Estado, pero son públicos, aunque evidentemente es el Estado el que administra y el que decide las cosas, ¿no? Pero tenemos que interpretarlo como que es de todos y que entre todos tenemos que hacer que funcionen bien y que la gente que está allí implicada porque es usuario o porque es trabajador de esos ramos, pues es la que tiene que tener el compromiso y la lucha para llevarlos y gestionarlos. Pero eso es otra fase, es otra lucha. Yo creo que no es incompatible una con otra. Es decir, tenemos que exigir a los que están ahora gobernando, porque están administrando nuestros dineros y nuestros derechos, que lo hagan bien. Y por otro lado, hay que ir avanzando hacia las formas de autogestión y de participación de la sociedad en todos esos asuntos públicos y colectivos. Y en esa línea, pues yo, con lo que ha pasado ahora y que hay un debate, como estamos viendo, impresionante. Por un lado, porque se acercan elecciones, ya huelen campañas y ya se va moviendo la cosa, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues porque la situación social es muy complicada y el tema de la subida de los precios y tal, pues está obligando a que se vaya tomando decisiones sobre la marcha. Y los mismos que decían que no iban a hacer rebajas fiscales o que no iban a hacer no sé qué, pues al día siguiente salen con un proyecto que sí que supone hacer lo que decían que no iban a hacer en ningún momento, porque eso era quitar recursos públicos, ¿no? Es decir, que si bien es cierto que a los ricos parece ser que le van a poner un poco más de impuestos, que tampoco es para llevarse las manos a la cabeza porque sería un 1% de los contribuyentes y tampoco es que les vayan a quitar la mitad de la fortuna, pero bueno, algo sí que se nota y bueno, siempre es eso mejor que nada, ¿no? No tampoco podemos decir que da todo lo mismo y que todos son igual. Es un gesto, está bien, y luego si se compensa con reducirle también los impuestos a los que ganan menos, pues de alguna manera tampoco es malo. Eso hay que reconocerlo. Pero que, por lo que a mí respecta, yo lo que veo es que a mí me parecería mejor que se subieran las pensiones, se subieran los salarios y la gente tuviera recursos para poder vivir, sin necesidad de que tuviéramos que abaratarle o dejarle gratis el metro y cosas de ese tipo, que está bien, pero si la gente tuviera un buen sueldo no haría falta que le pusiéramos gratis el metro, porque el metro, pongamos por caso, se lo estamos poniendo gratis a los hijos de un obrero y a los hijos de un millonario, porque si es gratis para todos los de menos de 30 años, hay también distintas condiciones y clases entre los jóvenes, ¿no? Es decir, que no todas las medidas que están adoptando son correctas, a mi juicio, ¿no? Y por tanto, pues, más que reducir impuestos, que yo creo que no habría que reducir, en todo caso, habría que aumentar a los más ricos, que son los que tendrían que pagar mucho más, pero no puede ser que entremos en una dinámica de ir bajando impuestos de todo tipo y que luego a renglón seguido empecemos. No se pueden pagar las pensiones, seguimos deteriorando la sanidad pública, que ya estamos viendo cómo el tema de la lista de espera está creciendo y la asistencia es muy deficitaria. Es decir, eso puede ser lo que traiga la consecuencia de que haya peores servicios públicos, porque eso todos los ataques que en toda Europa se va a dar, ¿no? El tema de los derechos sociales y tal, que se van a deteriorar mucho porque es una carga para el Estado. Entonces, si reducen los impuestos, pues efectivamente corremos el riesgo de que no haya recursos para esa asistencia que, como decía antes, los que más usamos de los servicios públicos somos la gente que tenemos menos dinero. Los ricos los usan menos, ¿no? Tienen lo privado. Pero para nosotros es fundamental. La escuela y la sanidad pública y toda la asistencia tiene que ser de calidad porque es la única a la que tenemos acceso. Entonces, como digo, para concluir, pues preferible subir los salarios en unas condiciones donde no perdamos poder adquisitivo y subir las pensiones y que la gente tenga unos ingresos garantizados. Y luego hablaremos ya de subida de los impuestos, pero a los ricos. Raquel Ortiz. Bueno, pues vamos a ver. Hoy, ayer y supongo que por unos días se va a hablar bastante de este tema de la subida de impuestos a la gente que tiene, si bien he oído, 3 millones de patrimonio o 200.000 euros de
de ingresos anuales, es decir, esto supone ese grupo de gente con muchos recursos, pero el 1% de esto, aunque yo soy de letras, es bajísimo, bajísimo. Habla que el impuesto afectará a 23.000 contribuyentes. Exactamente, entonces eso, 23.000 contribuyentes, el 1%, esto prácticamente no es nada. ¿Qué cifra se decía ayer? Que se iba a recaudar 3.300, creo, millones de euros. Bueno, yo quiero recordaros aquí, porque a lo mejor no lo habéis pensado, pero claro, a mí me toca pensar esto, que la financiación de la Iglesia Católica son 12.000 millones de euros. Quiere decir que con esta cifra es 4 veces más que después de tanto debate y de tanto enfrentamiento y de tanta mandanga, pues al final, con la financiación de la Iglesia Católica, se multiplicaría por 4 esa cifra de los 3.000 y pico millones. Es una medida muy, muy insuficiente. Anoche escuché a Carlos Cruzado, que sabéis que es el técnico de Hacienda que ha criticado muchas veces, en fin, el sistema fiscal que tenemos, y ha hablado de la reforma fiscal, primero con los parámetros de países de nuestro entorno, que tanto se dice, de la Unión Europea. España está 5 o 6 puntos por debajo. Y entonces él hablaba de que aparte de algunas de estas medidas insuficientes, dijo muchas veces, hay que hacer una reforma fiscal en su conjunto. Y dijo una cosa que no sale en los medios y no sé si saldrá. Dijo que el fraude fiscal, que según también mis cálculos, y aunque soy de letras, en España en un paquete son 31.000 millones y en otro creo que son 40 y tantos, es decir, es altísimo, pongamos 70, 80.000 millones, el fraude fiscal, que era algo que finalmente se había votado en contra por parte de PP y PSOE. Yo lo oí anoche, en 24 horas, ¿vale? Si queréis lo comprobáis en otro momento. Es decir, todo esto es mucho bluff y mucho llenarse la boca, pero es prácticamente nada. Hablan como si es siempre el tema de la caridad, lo caritativo, que la gente va a recibir de las rentas más bajas, menos de 21.000 euros, 750 euros. Es decir, esto de verdad es vergonzoso, vergonzoso porque aquí no se aborda, no se aborda una reforma fiscal que hace falta, que es tan sencillo como que quien gane más, pero en una escala que puede ser no a partir de 60.000 euros, sino antes, en una escala progresiva de que quien más ingresa, más tiene que pagar. Por lo tanto, quedaos, por favor, con el asunto de los 3.300 millones y los 12.000 millones de la Iglesia Católica, aparte de otros paquetes que pueden salir desde la monarquía o muchas instituciones que trabajan, como yo digo, para el interno, ¿vale? Bueno, pues decepcionante absolutamente. Y luego lo del fraude fiscal me sorprendió que de eso no se habla nada, pero que parece que lo de meter, o sea, tratar de que haya más técnicos y técnicas de Hacienda, más medidas para el fraude fiscal, que ahí también es mucho dinero, no se va a tocar. Por lo tanto, como decía también antes Alex y también creo que Antonio lo ha mencionado, finalmente los que tienen mucho no se enteran de nada. Eso es como un café que les rebajan ahí una risa, les aumentan, perdón, una risa. A mí me decepciona muchísimo y lo del fraude de verdad es algo que hay que abordar. Como se ha mezclado aquí también antes lo del tema de la blasfemia, no sé si decirlo ahora, pero ya que estoy en ¿Vas a blasfemar? ¿Vas a blasfemar? No, lo que quería deciros es que el delito de blasfemia, creo, si no me equivoco, porque nosotros hemos denunciado esto en la Comisión Europea y en Bruselas y tal, se anuló. Pero lo que ha quedado es el delito contra los sentimientos religiosos. Me da igual que le llamen blasfemia, que le llamen, que para eso están los abogados cristianos y esta gente, ¿no?
Entonces, nosotros hemos pedido que el artículo que es el 525 se anule, es decir, que no tengamos que tener, pero esto de alguna manera continúa. Creo que fue en Dinamarca donde este día se dedicó, el día de hoy, el 30 de septiembre, pero ya digo que aunque no se llame delito de blasfemia ahora, el 525 es el de los delitos contra los sentimientos religiosos. No hay otros sentimientos, solamente los religiosos, claro. Quien no tengamos religión, pues en fin. Y bueno, yo no sé, tampoco voy a repetir ni a decir más cosas. Creo que lo esencial ya lo he transmitido. Quedaos con los 12.000 millones de euros, por favor, que es muy importante. Y los 3.000 y pico que ahora parece que estemos aquí en la etapa soviética de que ¡ay! Se ha conseguido y no sé qué. Bueno, todo bluff y mentiras. Blasfemia, palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Exacto. Pues los sentimientos religiosos y blasfemia es parecido. Alex. Bueno, a ver, yo pienso que, como estaba diciendo antes, ¿no? Que los ricos no pagan impuestos en este país, o sea, o pagan una cantidad irrisoria comparativamente con la clase trabajadora. Entonces, el legislador, el que gobierna, que al final es preso de que los medios de comunicación de los fondos buitre les den espacio, porque ningún partido político saca la cabeza, digamos, electoralmente hablando, si los medios de comunicación no le hacen caso. Eso es así, porque en España creo que hay 800 y pico partidos políticos registrados. Y sin embargo, pues bueno, en la Cámara hay unos cuantos, ¿no? Pero bueno, no llegan a una veintena. O sea, quiero decir, y muchos son regionales, etcétera, ¿no? Con lo cual, si el discurso del partido político de turno no se adhiere a una serie de preceptos mínimos de intereses, es decir, de que las cosas sigan siendo como son, con algunos matices, ¿no? Y digamos que hay una especie de falsa pluralidad, pero hay una especie de acuerdo tácito entre todos los representantes que están en la Cámara, al menos en el Congreso de los Diputados en España. Yo lo que observo es una unanimidad bastante grande en tanto en cuanto la clase trabajadora tiene que seguir pagando impuestos y no se le pueden bajar de ninguna manera. Es decir, sí, se puede hacer una reforma en la cual a los que menos ganen se les baje un poquito o a los que más ganan se les suba otro poquito, pero no hay una cuestión radical de fondo. Es decir, no hay nadie que se ponga delante y diga, oiga, no se puede cobrar impuestos a quien no tiene capacidad de ahorro. Claro. De la discusión. Y a partir de aquí vamos a ver de dónde sacamos los recursos. En España, el Estado recauda un 52% de toda la economía. Creo que es una cantidad de millones de euros bastante grande como para poder garantizar que haya unas pensiones, que haya unos, digamos, servicios sanitarios, etcétera, etcétera, que sean de garantías y que sean eficientes y que sean de calidad, para que no haya que estar 2 meses en una lista de espera para que te hagan una prueba bastante sencilla. Claro, es normal que la gente al final, el que pueda, ¿no? Se pague un seguro privado porque dice, oiga, mi salud está primero y por lo tanto, y así está funcionando todo, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy pagando impuestos por trabajar y cuando voy al médico me dan cita para dentro de 3 meses, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, puedo protestar, ¿no? Los políticos dicen que les votemos, ¿no? Para solucionar el problema. Pero luego cuando gobiernan ellos el problema sigue estando ahí. Por lo tanto, yo creo que la única solución, como digo, es negarse a pagar impuestos, porque los ricos ya lo están haciendo. Entonces nosotros somos gilipollas. Viva el día de la blasfemia. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos reclamándole al Estado algo que sabemos que no nos va a dar. Es que el tema está que nos dejen de apretar las tuercas y de prometernos unos falsos paraísos que nunca están, ¿no? Porque, o sea, yo no sé, la sanidad pública, bueno, la sanidad del Estado, ¿cuándo ha importado la opinión
de los pacientes, de los propios profesionales de la medicina que están allí dando la cara. ¿Cuándo se les ha escuchado sus reclamaciones? ¿Cuándo se les ha escuchado que no pueden atender a más de X pacientes al día y se les carga de trabajo y te atienden en 2 minutos y te despachan? Eso no es un servicio de calidad. Yo para eso no pago impuestos. Prefiero no pagar. Y como nadie lo soluciona, porque los partidos políticos están aquí para ganar las próximas elecciones, nos prometen cosas, hacen cambios estéticos, pero luego a los 4 años viene el otro y le pasa la patata caliente y seguimos así. Y llevamos aquí, creo que ya unos cuantos años, ¿no? Turnándose en el poder, el PSOE, el PP, el otro, ahora los de Podemos, tal. Aquí sigue todo más o menos parecido y cada vez más precarizado. Y entonces, no sé, a mí me da la sensación de que la verdadera rebelión tiene que ser de la clase trabajadora una rebelión fiscal. Es decir, y nadie nos puede decir que no, porque oye, los ricos ya lo hacen. Lo que pasa es que ellos lo hacen con el beneplácito del Estado, porque el Estado les pone legislación específica para que ellos puedan coger su dinero y llevárselo fuera. Porque ahora la ministra Montero dice, vamos a subirle, pongamos por ejemplo, un 3% o un 5 o un 10, me da igual, los impuestos a las rentas más altas de 70.000 euros o lo que sea, me da igual. Pues el que tiene una renta de más de 70.000 euros tiene su manera de coger ese dinero y llevarse al otro lado. Si es que tienen recursos, tienen asesores, tienen no sé qué, se van a... Hay gente que se monta la empresa en Estonia y hace no sé cuántos y declara la mitad del dinero en otro país. O sea, es decir, es que tienen 20.000 subterfugios para saltarse las leyes. No para saltárselas, sino para cumplirlas y que nadie les pueda perseguir, porque encima lo hacen de forma legal, ¿no? Tú no puedes ir ahí y decirle, oiga, usted no puede hacer esto. No, sí lo puedo hacer, porque me han asesorado y entonces yo... Entonces, claro, dices, ostras, ya no se trata de fraude fiscal, no les puedes perseguir por eso. Pero, sin embargo, tú, si tienes una nómina, te tienen cogido del cuello. O sea, es decir, ahí no tienes escapatoria. O a un autónomo. Los autónomos en este país, que son pues una mayoría de clase trabajadora. O sea, habrá autónomos de estos que tengan mucho capital o lo que sea, pero la inmensa mayoría de los autónomos que yo conozco, que tienen un bar, un pequeño comercio, que tienen o que hacen, o que son fontanero o tal, gente que se gana la vida currando todo el día y que trabajan la mitad de su tiempo o casi para pagar impuestos a un Estado que no le garantiza un bienestar, ni una pensión digna, ni una sanidad pública de calidad. Oiga, ¿pero qué estamos haciendo? Y luego quieren que vayamos a votarles. Y luego quieren que no gane la extrema derecha. Y luego quieren, claro, quieren tantas cosas, pero en Italia, miren lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado en Italia? Pues que ha ganado una señora que le promete a todo el mundo pues otro paraíso. ¡Qué mentira! Da igual. Aún así, en Italia, que se habla mucho de que ha ganado una representante de la extrema derecha identitaria, con un 26% de los votos, que es algo alarmante, pero claro, o sea, evidentemente es un fracaso y una derrota del resto, ideológicamente. Ahora bien, de lo que no se habla es que en Italia ha habido la abstención más alta de toda su historia. Es decir, no ha ganado el partido de Meloni, ha ganado la abstención. Es decir, hay una mayoría social en Italia que no se siente interpelada por los que quieren supuestamente representar al Estado. Así que a los políticos del arco parlamentario, a todos los partidos políticos de este país, habría que hacerles una llamada de atención, porque a lo mejor lo que ellos prefieren que gane la extrema derecha a que se instaure una sociedad libertaria en el Estado español. Habría que preguntárselo, a ver qué es lo que prefieren. Molt bé, no sé si voleu anar afegint més d'este punt, d'este tema. Antonio, si no, ya lo has nombrado antes, pero podrías también contarnos un poco, o si queréis, si no es Antonio, cualquier otra persona, cómo han ido estas movilizaciones en Francia contra la pérdida de poder adquisitivo. Entre otras cosas, se lo decía Antonio porque sé que el CGT estuvo participando también, la CGT de aquí estuvo también participando de esta convocatoria ayer. Antonio. Sí, voy a seguir un poco con lo que estábamos hablando de los impuestos y tal, porque claro, nosotros que manejamos Calderilla, pues te dicen 1.500 millones y dices, oye, pues está muy bien, pero claro, 1.500 millones no es nada. Justamente
lo que decía Raquel, el otro día daban las cifras, era unos 90.000 millones es lo que había de fraude fiscal. Sí, claro, sí. solamente de eso, imagínate si eso no se produjera. Pues, De y he sacado... lo que estaba explicando Alex, fraude fiscal es el que se puede calificar como fraude, no el que pueden hacer... No la ingeniería legales, legal, no la ingeniería fiscal de la que hablamos. también se hace. Es decir, tú lo pones a nombre de empresas en vez que sea a nombre de la familia y ya es diferente, ya tributa de otra manera al ser empresas. O te compras obras de arte o te creas una fundación. Bueno, esos recursos que en las películas americanas también lo vemos cómo funciona y supone que tú eres multimillonario pero pagas Hacienda menos que un trabajador de la construcción, pongamos por caso. Al final ocurre así. Y estaba mirando que siendo de familia, bueno, personas que tienen a partir de 3 millones de euros, pues bueno, con los 1.500 millones sale a 64.000 euros. Quiero decir, que es una miseria la media de lo que van a pagar. Además, está hablando de que será una cosa pues como una aportación temporal, que no es un impuesto que va a quedar para siempre o que se va a regular mejor y tal. Es decir, que esto... La ministra habla de solidaridad, como llevan tanto tiempo pidiéndole que arrimen el hombro y ese tipo de cosas, hasta el impuesto lo han puesto de solidaridad, ¿no? Como diciendo, es como lo que echabais en misa cuando ibais. Es una limosna, pero no os preocupéis que esto no es para siempre, ni os vamos a tocar donde más os duele, ¿no? Porque claro, si tú le subes este impuesto pequeñito y tal, pero luego por el tema de salarios, les reducen las cotizaciones de la seguridad social, les da subvenciones, les paga los ERTES y tal, pues esas grandes fortunas están ganando muchísimo más. Vale, me callo por la llamada. Tenim una telefonada per així. Bon dia, buenos días. Sí, bon dia, soc Vicent, truque des de Puçol. Volia dir, vaig a provocar un poquet la tertúlia, els tertulians. Volia dir... Es vas a fer blasfemar? D'alguna manera. Vale, tira-li. Volia dir que igual que va passar en l'època de la República, no estaria mal que a lo millor provar tot el moviment llibertari i tota la gent del moviment ecologista, etc., presentar-se a eleccions, ara que estem en un punt d'inflexió que el ciutadà normal i corrent, la gent més dèbil, ho tenim prou difícil, la cistella de la compra i de més està molt mal. Jo penso que no estaria mal i dur les paraules i les mobilitzacions i tot el que s'està fent i s'ha fet, dur-ho al Parlament i dir, mira, això és la nostra. No creguem en els parlaments burgesos, però ocupem d'alguna manera dins de la llei per a canviar la llei. Com deia José San Pedro, els dèbils necessiten normes, lleis per a que els defensen, perquè sempre la classe dominant és la que ha marcat les regles del joc. Aleshores, penso que no estaria mal intentar-ho. No estaria mal, i en lloc de queixar-nos de que no ens ho solucionen, què tal, intentaríem solucionar-ho nosaltres. Està clar que és molt difícil, que ja vegem el que li ha passat a Podemos, però fent-se millor i sense buscar llocs en el pòdium per a consagrar-se com a polítics i eternitzar-se en els càrrecs, si es fa d'esta manera, a la manera llibertària, pense que des de dins a lo millor es podria canviar alguna cosa, igual que s'ha fet històricament, no? Jo estic pensant en Federica Montseny, per exemple. Tot es pot millorar. Què penseu? Ahí queda. A veure el que et contesten per la ràdio. Ja blasfemar d'alguna manera. Ves a blasfemar. Vinga, salut, Vicent. Antonio, estabas tú. Lo que está proponiendo es hacer el troll en las instituciones, si no me equivoco. Como se hace en las redes, pero desde las instituciones. Bueno, yo creo que es una propuesta, pero evidentemente tiene un recorrido bastante complicado y bastante jodido, ¿no? Pues al final igual lo que conseguías pues era como el amigo Labordeta, ¿no? Que les pudo decir váyanse a la mierda allí en su cara y ya está, es un placer, pero poco más, ¿no? Si vemos en lo que han quedado los verdes alemanes, en lo que está pasando aquí y lo que seguramente va a pasar con el nuevo proyecto de Sumar y todo eso, las habas están contadas, ¿no? Y es muy difícil y además para montar una candidatura necesitas muchísimo dinero y sobre todo para que te escuche la gente y llegues al electorado, ¿no? Porque no es solamente que tú vayas con la intención de decir allí cosas, es que tienes que sacar apoyos, ¿no?
Yo recuerdo un proyecto que se hizo aquí en Valencia hace muchísimos años, que se llamaba La Piara, que era presentar a un cerdo, y bueno, se recogieron un montón de firmas, iban incluso con una pequeña multicopista para hacerte una fotocopia del DNI, o sea que lo hacían bien, pero cuando las presentaron, que no sé si tenían 20 y tantas mil o no sé cuántas, como no estaban, tienes que llevar unos impresos oficiales que están numerados y tal, no se las aceptaron, entonces no se pudo presentar y fue un trabajo grandísimo que no sirvió para nada, ¿no? Sí que ha habido algún intento de gente humoristas, eso que se han presentado, pero más allá de una denuncia temporal, que el sistema está preparado para resolverlo, porque payasadas en las Cortes no hace falta que vayamos nosotros ni a blasfemar o a decir tonterías, ya las dicen ellos allí. Es decir, el sistema lo digiere todo y no pasaría nada, ¿no? Te arrinconaría allí, pues como lo hicimos, le han hecho la bordeta que comentaba yo antes, ¿no? Al final te cabrean tanto y te marginan tanto que solo lo más digno es mandarlos a la mierda e irte de allí, ¿no? Pero en fin, como opción, si hay gente que quiera hacerlo, pero yo prefiero esa fuerza gastarlas en otras luchas, ¿no? Si tenemos capacidad para hacer eso, tenemos capacidad para hacer otras cosas, ¿no? Y ya volviendo a esto que estábamos, pues un poco por lo que preguntabas de Francia, claro, aquí desde luego bastante tenemos con nuestras cosas para no ocuparnos de cosas de huelgas. Bueno, en Barcelona la empresa municipal de transportes, que no es pequeña, no es la de Tomelloso ni la de Navalmoral de la Mata, ¿no? En los transportes urbanos de Barcelona, que es una gran empresa, lleva 8 días lleva ya de huelga, pero es que no salen ni en los periódicos de Cataluña. O sea que aquí de esas cosas no se habla. ¿Cómo van a hablar de lo de Francia, no? Y en Francia, pues sí que algo ha salido, pero bueno, el sentido de los medios, aunque sean franceses, tampoco quiere decir que sean revolucionarios, ¿no? Entonces han dicho que ha tenido menos seguimiento que otras veces, pero no han dejado de reconocer que ha habido cientos de miles de trabajadores manifestándose pues en Lyon, en París, en Marsella. Sí que ha habido su repercusión, aparte que ellos dicen que van a seguir y que esto es un primer intento. Y por otro lado, pues sí, lo había convocado la CGT francesa, que no es como la CGT de aquí, ya os he dicho antes que era como comisiones, pero mucho más luchadores, evidentemente, no tiene nada que ver, aparte de que hayan sido hermanos históricamente, ¿no? Que tengan el mismo origen. Pero también convocaba a Soliders, que es un sindicato muy potente, sobre todo en enseñanza, en la administración pública y en muchos sitios allí en Francia, Soliders, que tiene una relación bastante fraternal con la CGT. Ellos vienen aquí a nuestros encuentros, a nuestras manifestaciones, y ayer habían invitado al secretario de Relaciones Internacionales y al secretario general de la CGT de aquí española, pues a estar allí en Francia con ellos este día de la huelga y tal. O sea que hay buena relación y bueno, pues se les desea que vaya adelante esta lucha, porque lo que pasa allí también puede tener su eco y su repercusión en futuras movilizaciones aquí en España, ¿no? Pero, como digo, no ha sido total, evidentemente, la huelga, pero sí que ha tenido eco y sí que ha salido mucha gente, sobre todo en las manifestaciones, que allí son muy importantes y sale cantidad de peña a las calles, como estuvimos viendo cuando los chalecos amarillos y, en fin, toda la lucha que ha habido por las pensiones. En Francia hay un movimiento obrero que no quiere renunciar a los derechos que ha conquistado. Alguna cosa le están quitando, pero les cuesta mucho al gobierno y a la patronal y sufren grandes desgastes, ¿eh? Lo de la reforma de las pensiones aún no lo han conseguido establecer, los salarios están mucho mejor que aquí y la verdad es que hay sindicatos bastante más comprometidos de los que tenemos aquí de mayoritarios. Tenemos otra llamada y después Raquel Ortiz, pero sacamos la llamada primero. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Soy Paco de Valencia. ¿No? Dinos, Paco. Comentar por lo de la objeción fiscal. La verdad que parece que esa costumbre se está dejando de hacer, pero hubo un tiempo en que la sanidad pública, cuando ibas y la utilizabas, al final, cuando te ibas a casa, si habías estado utilizando unos días el hospital, te dejaban una factura para que vieras, no te la cobraban, pero para que vieras lo que había costado tu estancia ahí. Claro, todas las personas que sean crónicas, que tengan problemas de cáncer, de eso, claro, eso no lo vemos, que tengan que ir a diálisis, gente mayor, es verdad que las pensiones son bíblicas, pero hay gente que recibe algo. Y claro, la excepción fiscal está muy bien, pero el rico va a seguir teniendo dinero, ¿vale? Pero las necesidades sociales están, y sobre todo está claro que todos los recursos que ingresa el Estado son de las clases trabajadoras y de las clases medias hacia abajo, porque hay unas clases medias altas, como son los profesionales, que eso efectivamente se montan una empresa familiar y se desgravan hasta el coche, porque el coche la empresa se lo compra como empresa por leasing y el leasing te desgrava todo como gasto. Bueno, voy a contar 1000 triquiñuelas que hay
de cualquier profesional liberal que gane, que tenga ingresos altos, se monta su empresa y hasta los gastos de luz y de la propia piso donde puede estar trabajando de forma liberal. Pero bueno, es que no voy a entrar en detalles porque eso cualquier quiera puede gustarlo y verlo. Entonces, el tema de la excepción fiscal, claro, hay que ir con cuidado. ¿Qué lo hacemos? De repente todo es excepción fiscal. ¿Y qué pasa con lo que cobra pensiones, la sanidad, educación, aunque vayan migajas? Lo que sí que podría hacerse, por ejemplo, es que luchar porque las leyes se cambien y porque el dinero que se recauda de todos los que realmente pagamos es que se haga y se vaya a ver, por ejemplo, una cosa que se puede hacer también es decir, oye, ¿me vas a cobrar impuestos? Bueno, pues yo quiero que tenga una ocasión, yo quiero que mis impuestos vayan exactamente a estas cosas. Es decir, a sanidad, que vaya a educación, que vaya a esto. No quiero que me use mi impuesto ni para los militares, ni para la iglesia, ni para... No. Yo quiero que mi dinero vaya dedicado a esto. Pero no hacer excepción fiscal. Entonces, claro, ya está claro. Esto sea ya el sálvese quien pueda y olvidemos ya volvemos pues no a los siglos anteriores. Porque esto, y es verdad, yo entiendo lo que quiere decir, pues decir, que uno está cabreado, pues claro, está bien, claro, estoy pagando y no recibo servicios, pero lo que hay que luchar es porque lo público funcione. Claro, pero si la situación es esa, pues tú explícaselo a las personas que tienen problemas, que son crónicos, y decir, no, es que ahora no vamos a pagar. A ver quién te va a pagar a ti la enfermedad. Es que en Estados Unidos la gente se va a la ruina. Yo tuve a mi padre que era crónico, cuando veía lo que valían los medicamentos, hubiésemos estado ya en la ruina en mi familia en su momento. Bueno, y Manuel Pequeño, que tuvo también unas dificultades, que al final falleció también, y bueno, cuando hemos pasado dificultades próximas que lo hemos visto, y como yo, me imagino que muchas familias, no quiero ni pensarlo, la cantidad de personas que habrán con problemas. Y es verdad que la asistencia sanitaria ahora mismo se está degradando, pero la mala utilización de dinero, pero vamos, excepción fiscal, no sé, yo no lo sé, porque entonces ya, fíjate tú, eso que se dijo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el consenso social, de manera que los que más tienen aporten de que todo, vamos, entonces esto es una mancha que se está extendiendo de las personas, eso del consenso social va desapareciendo, Ya hoy gente que es que los jubilados cobran mucho. ¿Cómo es posible que los jubilados están cobrando tanto? Es que acordaros hace unos poquitos años, es que los funcionarios son privilegiados. Eso les decía hace 10 años, hasta que el funcionariado se desprestigió todo lo posible. Ahora, ¿qué nos pasa? Cuando tienes que ir a hacer cualquier papel, cualquier cosa, como ya hay un poquito menos gente en todo, la cantidad de personas que tienen problemas para poder gestionarse cualquier cosa. Ya los de los bancos, eso ya no tengo que decir, pero bueno, eso es privado. Pero a nivel público, que tienes que hacer muchas cosas, o te las haces por ordenador o lo tienes claro de casa. No hay nadie que puedas asistir a poder. Bueno, si vamos degradando todo, pues esto será un sábese quien pueda. Yo no sé si la solución es de hacer excepción fiscal, no lo sé, no lo sé. Yo entiendo lo que quiere decir en el cabreo, pero claro, habrá que explicárselo a todas las personas que tienen dificultades. Bueno, podríamos seguir, esto es un tema y más largos detalles tenemos todo, pero bueno, no sé, al final lo que sí que está claro es que todo lo que ingresa al Estado cuando se hacen los presupuestos sale de las nóminas, sale de los pequeñitos empresas y los pequeños negocios y bueno, claro, pero somos muchísima gente. Empiezas a contar y ya sabes, eso hace unos cuantos números. Cuando somos 20 millones ahora de personas trabajando, pues la nómina, solo suponiendo que cobras 1.000 euros al mes, pues entre lo que retiene la empresa, lo que retiene el trabajador, al trabajador, lo que retiene la empresa al trabajador, pero eso lo multiplica por 12 pagas, pues todo eso son las retenciones. Y luego cuando compramos el IVA, pues todo ese tipo de cosas, y de ahí va saliendo todo. Pero desde la clase media alta para arriba, bueno, tienen 25.000, eso está claro. Lo que habrá que luchar es por cambiar esas leyes, por cambiar las leyes. Sí, pienso, no sé. Muy bien. Paco, volvemos a la mesa. Venga, ¿vale? Hasta luego, salud. Tenía a Alex pidiéndome la palabra, pero antes Raquel y después entra Alex. Raquel. Pido la palabra. Sí, tírale, Raquel. Vale, bueno, está bien que en una tertulia se aclaren algunas cosas y la llamada de este compañero yo quería contestarle, creo que se llama Paco, ¿no? Paco. Bueno, a ver, sobre la objeción fiscal, yo puedo respetar que alguien plantee eso. Yo personalmente lo que sí quiero es una reforma fiscal para que quien más gane, como ya se ha dicho, pague mucho más.
Entonces, esto se podría hacer, es una manera de equilibrar y de que la desigualdad pues, se ataque en este flanco tan importante. Pero lo que sí que quiero decirle a Paco es que en ningún momento estamos aquí planteando los impuestos a la carta. Yo he nombrado lo de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica es una corporación privada y como hay miles de religiones, pensamos de una forma democrática y pensando en las mayorías que un Estado no tiene que financiar ni a una, ni a 3.000, ni a 20. Por lo tanto, me parece que es algo bastante democrático y bastante neutral que yo opte, y mucha gente, porque hay que satisfacer las necesidades generales que afectan a todo el mundo y no unas particulares que tienen que ver con las creencias. Por lo tanto, no es aquí una elección a la carta de que esto sí, lo otro no. No, yo pienso que hay que pagar impuestos, pero que sean de una manera progresiva. Entonces, no vamos aquí a desvirtuar y tal. Y también puedo entender que haya gente como Alex que ha hablado de objeción fiscal en un gran sector de la clase trabajadora que realmente pues, no puede hacer frente. Lo que decía Antonio antes de que subir los salarios, claro, es que todos estos son mecanismos de compensación que no haría falta tocar a unos si otros se implementan. Es decir, si la gente tiene más recursos, más poder adquisitivo para ir a la compra y hacer frente a ello, en ese sentido se equilibra también. Es decir, medidas hay muchas, pero lo que está claro es que hoy por hoy en el Estado español y en muchísimos, pues se trata de proteger a los ricos. O sea, está muy claro así. Y también los países donde el sistema de pensiones está peor que en España, pues va a llegar un momento que ahora el caso de Francia tiene unas movilizaciones pues en otros países como Alemania o como el Reino Unido, también la gente está ya en una situación cada vez peor. Y esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del año, del siguiente. Pero vamos, que no se trata de a la carta, se trata de algo, en fin, que mire a todos los sectores y no solo a ese sector tan rico que les da igual el 1, que el 1,5, que el 3. Alex, y después Antonio si quiere decir algo más y cambiamos ya de tema. Alex. Bueno, al último oyente que ha planteado que la objeción fiscal podría provocar una serie de problemas a las personas que utilizamos los servicios públicos, ¿no? Hay que decir que la objeción fiscal no está planteada, o bueno, de la manera en que yo lo planteo, una objeción fiscal, no se trata de dejar de pagar impuestos y quedarme con el dinero, ¿no? Que me ahorro de pagar impuestos, sino se trata de que yo puedo aportar un dinero a determinadas organizaciones autogestionadas que puedan cubrir necesidades públicas, no del Estado. ¿Y qué quiero decir con esto? Se ha hecho, o sea, es decir, no es nuevo, la objeción fiscal se ha hecho en los gastos militares. Hubo una campaña que promocionó en su momento la Cooperativa Interreal Catalana de desobediencia fiscal, no solamente a los gastos militares, sino a un montón de gastos en los que no nos sentimos interpelados como pueblo. Es decir, si tú le preguntas ahora mismo, haces una encuesta poblacional, ¿qué tipo de servicios públicos o qué tipo de gasto espera usted que haga el Estado con el dinero que pagamos? La mayor parte de la población va a decir, pues mire, pues para la sanidad, para la educación y para las pensiones, principalmente, ¿no? Bueno, pues estos tres elementos absorben menos de un 40% del gasto público, del gasto estatal. El otro 60% hay un montón de cosas en las que mucha gente seguro no está de acuerdo. Los ejércitos, las armas, los policías, las cárceles, administraciones multiplicadas por 20.000, ¿no? Que no hacen encima su función de una forma muy eficaz, 20.000 burocracias que no tienen nada de útil y un montón de gente trabajando para ello, ¿no? Que claro, eso también genera una red de personas que te pueden votar, ¿no? Entonces, claro,
es como muy, muy complicado. El planteamiento de la objeción fiscal yo lo hago desde el desviar el dinero a organizaciones públicas, no estatales, es decir, generar nuestro propio tejido de protección social, nuestro propio sistema sanitario. Deberíamos de estar trabajando en eso y no estar reclamándole a una institución que es jerárquica y que no es democrática, porque no vivimos en una democracia. Entonces, mientras no entendamos que no vivimos en una democracia, es imposible plantear, es decir, le estamos pidiendo a los déspotas que están en los parlamentos que nos hagan caso. Pero oiga, es que nosotros lo que queremos es que haya una democracia real. ¿Qué pasa? Que el 15M no sirvió para nada, joder. Que han pasado 11 años. O sea, ¿en qué punto nos perdimos? O algunos, ¿no? Se perdieron y dijeron, bueno, pues ya está, el parlamentarismo, ¿no? El gobierno, el arte de lo posible. Luego algunos cuando abandonan su puesto de político se vuelven en revolucionarios en las redes y en las radios y en los podcasts. Pero coño, cuando han tenido ahí un puesto de poder, ¿qué han hecho? Pues pequeñas reformas. Por lo tanto, mi planteamiento es ese. Y respecto a lo de las elecciones que ha dicho el otro oyente, hombre, yo creo que, o sea, no descarto presentarnos a unas elecciones, pero con un objetivo bastante claro, que es precisamente la de buscar que haya una democracia. Y para eso hay que disolver las Cortes, la Constitución. O sea, quiero decir, el único programa, o sea, yo si me presentase a unas elecciones sería para decir, oiga, vamos a entrar aquí, pero no vamos a ocupar el escaño hasta que no haya una mayoría cualificada que destituya, que proponga un proceso constituyente y disuelva esta Constitución y estas Cortes. Punto y final. O sea, es decir, no hay y además con ninguna propuesta ideológica por medio, sino es decir, simplemente disolver esto. Esto no sirve. Fuera. Queremos una representatividad real. Es decir, que yo pueda, si puedo coger al representante por el cuello y que cumpla con lo prometido. Mientras esto no se pueda hacer, aquí no hay elecciones que valgan o no sirven para nada, porque aquí mandan los jefes de los partidos y los jefes de los partidos están al servicio de intereses que desconocemos muchas veces, de banqueros, de poderosos, de fondos buitre, de lo que digan los medios de comunicación, al final, que son los que les ponen ahí. Entonces, bueno. Nos dicen por WhatsApp, y ahora dejamos a Antonio si quiere que, antes de pasar a otro tema, dice, voy a tomar un café y a comprar tabaco a un bar. Dice, tenían puesta la tele, en concreto el programa de la Griso. Dice, a pie de estante de Hiper, la noticia era la desaparición de la tasa rosa. Dice, en mi modesta opinión, es una pequeña medida necesaria como tantas otras pequeñas medidas que ayudarían a la persona consumidora de bajo poder adquisitivo. Dice, y ya que es el día de la blasfemia, lo voy a leer como me lo ha escrito, ¿eh? Dice, me caso en las temas de la Virgen pa' que mame mierda el niño. Salud, me dicen por aquí. Pero bueno, ahí blasfemando, que es gerundio. ¿Qué gerundio? Antonio, sobre esto último que ha salido, sobre la llamada, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, Alex lo ha explicado muy bien cómo es la objeción fiscal, ¿no? Que yo lo veo también una herramienta de lucha bastante interesante y cuando llegue la declaración de la renta, que no tardará porque se nos pasa el tiempo volando, pues volveremos a recordarlo y a recomendar que la gente haga objeción fiscal. La campaña que se suele hacer es por los gastos militares, es decir, tú no pagas esa parte que se supone que es tu aportación al gasto militar, pero antes lo has entregado ese dinero a algún colectivo, a alguna lucha concreta, con lo cual el recibo que te hacen allí te sirve de justificante de que tú ese dinero no te lo has quedado, sino que lo has invertido en un sitio que a ti sí te interesa, no como la guerra. Entonces, está bien que se haga y la seguiremos recomendando. Es una forma más de lucha, no es la única ni muchísimo menos, pero bueno, es una forma de protestar, en este caso de los gastos militares, pero igual podría ocurrir de la Iglesia, porque ya sabéis que aunque no pongamos la casilla, luego el Estado también le da dinero a la Iglesia, da igual que lo pongas en la casilla que no. Pues ese tipo de acciones yo creo que está bien y es importante que se haga, nada más. Molt bé, pues, canviem de tema. Avui volem parlar d'Iran, però abans d'entrar a parlar d'Iran, Raquel Ortiz, Sí. nos enviabas esta propuesta, dice, acuerdos con la Santa Sede, oportunidad perdida para denunciarlos. Sí, bueno, ya sabéis que la laicidad no está en la agenda, pero sí que a través del esfuerzo y de los contactos con los partidos y tal, había una PNL que Y de mucho blasfemar. Y de mucho sí, blasfemar también. que bueno, que
por parte de partidos como, yo qué sé, pues Unidas Podemos y otros, en fin, que están en los acuerdos de gobierno, se iba a llevar adelante, aunque para mí eso de las PNLs tampoco es que tenga mucho reconocimiento, pero bueno, es una manera de abrir debate y demás. Y ahí estaba muy claro 3 puntos: el tema de los acuerdos con la Santa Sede, el tema de las inmatriculaciones y ¿cuál era el otro punto? Sí, la ley de libertad de conciencia, que esto también estaba en el programa del gobierno, que es muy importante, una ley de libertad de conciencia, no una ley de libertad religiosa. Yo es que a veces digo estas cosas y me da la impresión que está ya tan normalizado que a la Iglesia no se toca, que veo que se quedan así un poco como en el aire, pero bueno, yo tengo que decirlo, a mí me parece muy importante. Entonces, estos 3 puntos, la ley de libertad religiosa, de libertad de conciencia, que ya está elaborada y está en un cajón, inmatriculaciones, y el tema de los acuerdos, que esto pues se iba ahí a debatir y a plantear, aunque fuera como una PNL. Bueno, pues nada, el otro día, hace 2 días o 3 creo, pues el PSOE planteó ahí una serie de cambios, es decir, elaboró ahí su alternativa, donde fundamentalmente en el tema de los acuerdos, ¿no? Lo que se plantea por parte de este partido es lo que han estado haciendo bastante antes, ¿no? Con las inmatriculaciones, es tener como interlocutores a quienes pensáis vosotros, a partidos, a asociaciones, no, a la Conferencia Episcopal. Es decir, que lo que hay que hablar es con quien está beneficiándose de todos los privilegios y llegar a algún tipo de acuerdo. Pero los partidos que apoyan al gobierno pues han votado esto. Entonces, claro, para nosotros ha sido una continua decepción más y claro, yo tengo que decirlo porque yo ya no sé cómo explicar que esto es democracia, esto es básico. Pues aquí se trata de la Conferencia Episcopal, que es quien tiene, bueno, pues son los interlocutores válidos para el gobierno. Ya no digo más. ¿Cómo puede ser que el PSOE haga esto? No lo podemos creer. No, y los otros también, o sea, que voten esto. Alex, ¿algo que apuntar? Poco más, si es que la propia lógica que tienen es la de, ya digo, ¿no? O sea, la laicidad del Estado pasaría por coger a la Iglesia Católica, concretamente en España, que es la que se ha apropiado de un montón de terrenos, de propiedades y demás, y expropiarlas. Somos laicos y hay que, y lo que no puede ser, y aparte, o sea, y aunque no sea un Estado laico, me refiero, o sea, quiero decir, puede ser un Estado católico que diga, oiga, las propiedades no son suyas. O sea, con dejar de financiarla ya, Alex, con dejar de financiarla ya sería un paso importante, ¿sabes? Claro. ¿De cuánto dinero has dicho antes que hablábamos de financiación de la Iglesia Católica, Raquel? 12.000 millones de euros. Es una cifra que conoce, vamos, que la hemos dado a todos los medios, que incluso recuerdo una vez en el intermedio que salía, esa cifra, ¿qué tal? Toda desglosada, ¿eh? Y si 12.000 millones para la Iglesia y al año, al año. Y 3 meses de lista de espera en los médicos. Es que esto es lo que pasa en este país. No, y 3.000 con la gran reforma fiscal, solamente, fíjate, un cuarto. ¿Cuántos médicos se pueden contratar? ¿Cuánto personal sanitario se puede contratar con 12.000 millones? Mucho. Pues entonces, es que ¿de qué estamos? Es que nos están tomando el pelo todo el día. Cuando yo hablo de objeción fiscal, ¿cómo no voy a hablar de objeción fiscal? Pues es que esto es una banda de ladrones, joder. Es que son una banda de ladrones que se lo dan a 12.000 millones de euros a la Iglesia. Joder. Anuales. Para que luego estén ahí, bueno, en fin, cubriendo a los pederastas y todo esto. Es que es horrible. Exacto. Es que esto es la hostia. Antonio, es que no sé si se puede decir más después de lo que explica Raquel cada vez que salen estos temas. Hombre, el que nos decepcione el PSOE pues ya es una costumbre que hemos adquirido y pues llevamos 40 años empezando con lo de la OTAN y luego siguiendo con reformas laborales, con leyes mordaza, con las pensiones, es lo habitual. Y los otros que son aliados circunstanciales, pues bueno, sí que te puede sorprender un poco más, pero bueno, han entrado a gobernar y entonces pues
para conseguir meter alguna cosa, pues te tienes que tragar sapos, pero bien gordos, ¿no? Y pues este tipo de sapos. Y está claro, a la Iglesia nadie quiere hacerle frente. Es importante tenerlos de cara, o por lo menos que no te ataquen. Y mira, y luego pues consigues cosas. Aquí ya lo tuvimos con Franco, ¿no? Que le bendecían todo lo que hacía y aquí podía fusilar a quien quisiera, que luego él salía bajo palio en Toledo, ¿no? Lo hemos visto ahora en Rusia, ¿no? El pope que tienen ahí en Supremo, Cyril creo que se llama, pues ha dicho, el que muera en la guerra de Ucrania se le perdonan todos los pecados, vamos, directamente va al cielo. Y que es lo que dicen también los musulmanes y todo, es decir, que no es nada para extrañarse. Entonces a los poderes terrenales les interesa mucho tener de cara, o por lo menos no tener enfrente a los poderes religiosos, porque te controlan a la gente, mueven la fiesta de los pueblos, tienen la enseñanza religiosa, los colegios, y es un poder muy importante y no le quieren hacer frente. Y entonces, pues lo demás son disimulos. Pero bueno, si ya tenían un proyecto que parecía que era un poco progresista, bueno, por lo menos lo podían haber sacado adelante, pero es que lo han dejado en negociaremos con ellos, con la Iglesia, y a ver qué dicen. Y iremos viendo cómo zanjamos esto. Claro, ¿qué van a decir? Pues que le sigues dando subvenciones y que te van a devolver 4 o 5 plantas bajas, pero lo gordo de lo que está inmatriculado, como la mezquita de Córdoba y todas estas cosas, ni tocarlo. Y si hay que hacer obras, pues ya las pagaréis vosotros de los presupuestos generales del Estado, ¿eh? Nosotros nos quedamos con las entradas de los turistas y las obras las pagáis vosotros. En fin. En el tema económico, la Iglesia creo que es la que mejor lo ha hecho y dura 2000 y pico de años y ahí está, boyante como siempre. Es un fenómeno a estudiar. La televisión 13TV también, que es un espacio público que están ocupando. ¿Dónde están en la sociedad civil? Hay un montón de los sindicatos mismos, la CGT podría tener un espacio en la televisión pública, o sea, en el espacio radiofónico en TDT, y se lo dan a la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿dónde está la laicidad aquí? Es que es todo, en fin. Una cosa solo muy breve, tenemos un informe económico sobre las cuentas de la Iglesia, que no es lo mismo que dice la Conferencia Episcopal, un informe que ha sido elaborado por el vicecoordinador de Valencia Laica, Eugenio Piñero, publicado hace un mes y pico, y ahí si queréis ver los datos está en nuestra web, laicismo.org, y bueno, son... Ya digo, los datos reales que avalan esto. O sea, en pandemia lo mismo, 12.000 millones de euros. Es decir, esta gente siempre hasta con un pequeño superávit. En fin, es una vergüenza. Bueno, Manolo parece que... Tenía una llamada, pero no era... ¿No quiere salir o no va? Era otro tema que no estaba ahora. Pues entramos en Irán, ¿no? Entramos en Irán a ver lo que nos da tiempo. Yo le iba a preguntar a Raquel, no sé si me he perdido... muchos, mientras estaba atendiendo, le iba a preguntar, digo, y aquí el Papa este tan bueno, tan moderno y tan progresista que tenemos, ¿no renuncia a estos acuerdos, Raquel? Este Papa ya sabemos que él dice una frase un día, otra, y dice muchas cosas que la gente cree que es lo más progre del mundo, pero a la hora de concretar acciones, tanto en el tema de la pederastia, abusos y tal, como dinero y demás, nada, en concreto nada. O sea, eso es así. Nosotros no le tenemos ninguna simpatía al Papa Paco o Francisco, según unos le llaman de una forma u otra. Bergoglio, el señor Bergoglio. Sí. Muy bien, pues entramos en... No nos queda mucho tiempo. Este tema se merece mucho más. Sí, la verdad es que es un tema importante, ¿no? Lo que está pasando en Irán, que yo creo que es una revolución, es la revuelta que ha salido. El detonante ha sido pues a la mujer esta que le dieron una paliza y la mataron porque decían que la policía religiosa le dijo que, ya ves, policía religiosa, dos veces policía, que no llevaba bien puesto el velo, ¿no? Total. Y a raíz de eso, pues muchísimas mujeres han salido a la calle, se han quitado el velo, se han cortado el pelo y están desafiando al régimen dictatorial que hay allí desde el año 1979, con los ayatolás y tal. Y también se está sumando muchísima gente, también gente joven, y está habiendo manifestaciones multitudinarias en todas las ciudades, ¿no? Ya van en la represión posterior, ha habido ya 80 y tantos muertos. Eso que se sepa aquí, porque también han cortado las redes sociales y tal para que no nos enteremos ni la gente allí se pueda comunicar. Es una dictadura absoluta y tal. Y el que sean enemigos de Estados Unidos automáticamente no los convierte en amigos nuestros. Yo creo que eso es un error, ¿eh? Hay que denunciar lo que está pasando allí, igual que lo que pasa en Rusia o pasa en otros sitios, igual que lo que pasa en Estados Unidos, evidentemente. En temas de represión y libertades ciudadanas no podemos casarnos con nadie.
se lleve bien con nuestro sistema o no se lleve. Yo creo que no se puede silenciar lo que está ocurriendo en Irán y que puede ser el detonante de algo bastante importante, ¿no? Si la gente se echa a la calle por fin y pierde el miedo, porque la verdad es que han aguantado mucho y hay mucha represión. Hasta directores de cine y tal, ya sabéis que tienen prohibido salir del país, presentar sus películas y, es decir, aquí no es que haya mucha libertad, pero evidentemente allí hay menos. Yo tengo unos amigos que llegaron ayer de Irán, se fueron de viaje y me han dicho que a partir de las 6 o las 7 de la tarde una represión tremenda en la puerta de los hoteles, la policía e Internet, por ejemplo, que sí que funcionaba antes, ahora prácticamente no podían usarlo y que la represión está siendo muy dura y bueno, se han quedado sorprendidos. La verdad es que las mujeres están saliendo a la calle, algunos hombres también están ahí. Yo he estado leyendo los artículos de Nazanin Armanian en público, ya siempre ha denunciado y ha explicado con mucha profundidad todo lo que pasa allí, ¿no? Que la extrema derecha, el fascismo, en fin. Y no sé si que esto daría para a lo mejor tratarlo con más tiempo, que ya no tenemos, pero creo que son casi un centenar ya de muertes y gente detenida. Me han dicho estos amigos que tremendo ha sido, que ha sido un viaje muy extraño porque la represión allí, vamos, la policía, la moral y la otra, con balas de goma, con agua, con todo, sí, diariamente. Muy bien. Bueno, yo cuando hablamos de Irán, yo recomiendo una novela gráfica que es la de Persépolis, que no la conozca, que la busque porque es muy buena, ¿eh? Además, voy a hacer espacio publicitario en la distri de CGT, creo que está disponible. Y nos llega una convocatoria, precisamente ahora que estamos hablando con esto, por el tema dice, solidaridad con las movilizaciones que se están produciendo en Irán ante la muerte de Mahsa Amini. Dice, concentración el sábado 1 de octubre, Plaza del Espinazo, a las 7 de la tarde, aquí en Valencia. Acude y difunde, nos dicen por redes. Alex, no sé si quieres decir algo de Irán. Yo sé que tú querías apuntar algo sobre el Nord Stream, pero sí. sobre el famoso gasoducto. Por añadir, como no tenemos tan poco tiempo, por añadir algo sobre el tema de Irán. Bueno, ya sabemos que es una teocracia, que es una dictadura. Por añadir algo que no han dicho aquí los compañeros, diría que es curioso cómo los medios de comunicación están tratando este tema de una manera, bueno, que está bien tratada, que cuesta mucho ver estos mismos medios de comunicación cuando esto pasa en Chile o cuando pasa en Arabia Saudí o cuando pasa en otros sitios que a ellos les conviene no agitar el avispero, se callan. Sí. Iba a ser malo, iba a decir en Venezuela, ahí no. Y es claro, ¿no? O sea, yo he escuchado audios o sea, en entrevistas en la calle o una reportera en Chile diciendo, no, aquí los manifestantes se organizan con barricadas artesanales, ¿no? O sea, como dándole, ¿no? Artesanía de la barricada, ¿no? ¿Cómo llamarían aquí a una barricada, ¿no? En España. Violentos terroristas, ¿no? O sea, quiero decir, hay una diferencia de tratamiento interesante. De todas maneras, pues bueno, cualquier movimiento que sea por la libertad y por acabar con la represión de cualquier Estado y más de uno que presume de un integrismo tan bestial, pues es bienvenida. Y bueno, respecto al tema de Rusia, decir que resulta llamativo también cómo los medios de comunicación pretenden vendernos la idea de que Rusia ha saboteado su propio gasoducto. O sea, es tan insultante. O sea, no sé si nos hacemos cargo de que si Rusia quiere cortar el gas mañana, no tiene más que cerrar la llave, de paso, que sale de Rusia el gas. No le hace falta bombardear su propia infraestructura, que además es una fuente de ingresos importantísima para Rusia, ¿no? Entonces yo creo que está bastante claro que, además, si uno escucha lo que decía Biden en febrero del Nord Stream 2, que se lo dice, no se preocupe, acabaremos con él. Eso no se va a poder producir. Entonces ellos están convencidos, yo estoy convencido de que Estados Unidos ha saboteado el esto, y de hecho el ex canciller polaco
ha tuiteado hace 2 días, cuando pasó esto, gracias Estados Unidos, con una foto del gas saliendo del mar. Y luego lo volví a retuitear y creo que ya a última hora de ayer lo debió de borrar del Twitter. Pero era el ex canciller de Polonia, que también es una parte interesada en que esto no funcione, porque les interesa que haya llevarse su parte. Aquí, como todos, esto es una guerra de intereses y Estados Unidos es a quien más le interesa toda esta historia, todo este enfrentamiento con Rusia, con Putin, con tal. Nos están metiendo a nosotros en una guerra que no es nuestra. Eso te iba a decir, una guerra de intereses y una guerra en todos sus sentidos. Es lo que estamos Aquí viendo. lo que está de fondo es vender gas. Y eso es lo que pasa. Ole, no sé si queréis decir algo, apuntar algo sobre lo que comentaba ahora Alex al final, para que no os quedéis con nada que decir. Raquel, ¿tú quieres decir algo de esto del gasoducto? No, yo ya con lo que ha dicho Alex. ¿Antonio? Bueno, ya ha salido en algunas redes, ¿no? Que decir, yo no lo sé, yo no tengo pruebas, evidentemente, pero vamos, que no será la primera vez. El caso de Pearl Harbor todavía está ahí coleando de cómo sucedió eso y cómo es que solo había aviones viejos. En la guerra de Cuba se inició con la voladura por ellos mismos de un barco viejo que pusieron allí, es decir, que es habitual, es decir, no puede extrañarnos. Y no solamente lo habrá hecho Estados Unidos, habrá otros países que también, otros gobiernos, mejor dicho, porque los países no tienen nada que ver con sus gobiernos, ¿no? Que también recurren a esas artimañas, ¿no? Y como no respetan la vida ni respetan nada, pues es normal que cualquier truco puede ser bueno si les beneficia. Entonces podría ser, es una explicación bastante plausible de que haya sido ellos mismos, no lo sé. Convocatorias, para acabar, rápido. Bueno, ya recordábamos, vuelvo a recordar la convocatoria que hay por el tema de, por lo que está ocurriendo en Irán, en solidaridad con las movilizaciones que se están produciendo en Irán, ante la muerte de Mahsa Amini. Concentración, sábado 1 de octubre, Plaza Los Pinazos, 7 de la tarde, Valencia. Acude y difunde. No sé si os da tiempo a los que os vais al CIR a llegar a esta concentración. Bueno, yo creo que hay fechas que por lo que sea se cargan de todas las convocatorias, pero bueno, es así. Tenemos eso que es importante y que ya lo has dicho tú, Manolo. Por la mañana tenemos a las 10 de la mañana en la Plaza Mayor de Alcira el tema de las pensiones y los salarios dignos y tal. Y luego, para rematar ya la noche, en el Ateneo Libertario del Margen, a las 8:30 de la tarde o tarde-noche, pues hay poéticas al margen con Eddie Bermúdez y Alcoyani Guzmán, que se vuelve a retomar el tema de poesía comprometida y tal. Entonces allí en la calle Palma 3 pues habrá un recital de poesía de la combativa, ¿no? Y ahí os esperamos. Pues dicho queda. Y quienes no sé, si hay alguien escuchándonos en directo hoy, 30 de septiembre, que sepa que, y está por Castellón, que sepa que esta tarde a las 5:30 hay una convocatoria de concentración con el compañero César Yagües, compañero de CGT NOP, el secretario general de CGT en Aragón-La Rioja, que ha sido despedido de la empresa después de no sé cuántos años, desde el 94 llevaba por ahí denunciando cómo la multinacional Opel, incumplía los derechos básicos de los trabajadores allí. Hay que, quien esté por Castellón, que a las 5:30 se acerque a la avenida Castellbell, frente al concesionario de la Opel que hay allí. Dicho queda, bueno, y que CGT para la manifestación del 15 de octubre monta un autobús, ya irán dando... Apuntarse que la cosa va rápida esta vez. Sí, bueno, parece que ha caído bien y está llamando mucha gente, y eso que no se había hecho la cuña ni se había hecho mucha propaganda, así que no lo dejéis para el último día, porque si no nos podemos ver en el compromiso de tener que sacar otro y no saber la gente que hay, ni si llegamos a 2 o llegamos a 1,5. Así que irse apuntando. Muy bien. ¿Has hecho el teléfono, no? Pues ya está. Bueno, la gente ya sabe el teléfono. 96-383-4440. Por aquí me decían también a ver cuándo los tertulianos van al estudio. Así que... Bueno, yo tengo una visita próxima, para llevar la revista al margen de invierno, que va a salir pronto ya. De invierno no, de otoño. La de invierno la que estamos ya pensando. Muy bien. Así que un día me pasaré por ahí. Ok, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a los tres. Alex Corrons, analista político, buen día. Buen día. Buen día. Raquel Ortiz, desde Valencia Laica, buen día. Buen día. Y Antonio Pérez Collado, desde CGT y el Ateneo Libertario del Margen, buen día. Buen día. Y salud. Y blasfemias para todos. Salud. Chao. Salud. Lliure directe, Radio Clara. Fins així, esta tertúlia. Tornem a estar amb vosaltres
Dilluns que ve, perquè així acomiadem també l'espai d'entrevistes del lliure directe de Ràdio Clara. Salut i fins dilluns.